Sí, buenas tardes. Hoy, 27 de junio, eh, recordamos lo que es la Marcha del Orgullo, que comienza con una revuelta política el 28 de junio de 1969 en el bar del Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York, y que durante 3 días mantuvo eh, a raya a la racia y redada policíaca del Departamento de Nueva York, eh, con hombres gays y personas travestis y mujeres lesbianas butch que se atrincheraron y que eh, impidieron eh, la represión y que fue rodeada por la comunidad eh, gay, de lesbianas, de personas trans de esa ciudad. Eh, un año después se inicia lo que sería la primera marcha del orgullo en los Estados Unidos, y en México los antecedentes los tenemos el 10 de octubre de 1978, cuando un grupo de hombres gays, de personas travestis, participó en la marcha que conmemoraba los 10 años de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 78, y un año después, en 79, se da la primera marcha del orgullo en la que caminaron por el arroyo de Paseo de la Reforma, eh, pequeños contingentes, los primeros iniciadores de la Marcha del Orgullo. Hoy conmemoramos 42 años de esta marcha, que es una marcha de las personas L, empezó como G de gay, después GL, lesbianas, después B, bisexuales, T de trans y de personas intersex, y que se ha extendido este acrónimo a personas Q, queer, P, pansexuales, A, asexuales, más por las nuevas orientaciones sexuales, identidades de género, o si no nuevas, que se estén visibilizando y tengamos un acrónimo que contemple la diversidad sexual, de género, de características corporales sexuales, y habría que añadir cada vez más la diversidad relacional, es decir, de relaciones, de vínculos eróticos, afectivos y amorosos, no monogámicos heterosexuales, sino que abran y confronten este sistema. Así tenemos las personas poliamorosas, las personas contramorosas, la gamia y la anarquía relacional. Esta, esta, este conjunto de poblaciones, llamamos movimiento, nos enfrentamos a un supremacismo que, así como el racial, el étnico, el cultural, el religioso, el político, niega los derechos humanos al negarlos la categoría de personas o restringir nuestros derechos. Este supremacismo sexual, que supone que hay un sexo y un tipo de sexualidad válidas, y que impone un estigma sexual y un estigma de género, que señala que hay prácticas sexuales, hay identidades de género válidas y otras no, se sustenta en un binarismo de género, en un generismo impuesto, en un heterosexismo o heterocentrismo y en un monosexismo. Y esto es lo que está atrás de la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, la intersexfobia, y en realidad los prejuicios sexuales en contra de las identidades no impuestas, que rompen el binarismo, y de la sexualidad no normada. Se trata de ejercicio y derechos de todas las personas. Se estima que entre 6 y 10% de la población en el mundo no, no nos guiamos, no practicamos una sexualidad normada, ni un generismo impuesto, ni un binarismo de género. Es decir, que estamos hablando de cerca de 700, 800 millones de personas, cerca de 1,000 millones de personas. Y estas poblaciones, lo que demandamos es el ejercicio y disfrute de nuestros derechos, que comienzan desde el reconocimiento en la cumbre de población en el Cairo, Egipto, en 1894, que por primera vez reconoce los derechos sexuales. Un año después, en la cuarta Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing, China, que reconoce a la orientación sexual dentro de los derechos sexuales. Se trata de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que tenemos derecho a la reproducción, también hay que decir que tenemos derecho a la no reproducción. A las mujeres y las parejas que no quieran reproducirse, también tenemos derechos sexuales,
incluyendo el derecho al placer erótico, tenemos el derecho a la orientación sexual, a descubrir, a elegir, a vivir nuestra orientación sexual y nuestra identidad y expresión de género, que son derechos de las personas a su autonomía y al libre desarrollo de la personalidad y que vienen a desarrollar todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos para el Sistema Interamericano de noviembre de 1969 y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de diciembre de 1966, que por cierto el Estado mexicano ratificó desde marzo de 1981, así como sendas resoluciones que se han alcanzado en la Organización de Estados Americanos a partir del 2008 y en Naciones Unidas, empujadas por el Consejo de Derechos Humanos desde 2011 para reconocer los derechos humanos por orientación sexual, identidad y expresión de género y oponerse a la discriminación y a la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interamericano y las que se han hecho por parte del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. En México hemos logrado de manera importante avances en el terreno del reconocimiento de los derechos de las diversas poblaciones, diversidad cultural, diversidad socioeconómica, diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad política. Por ejemplo, el 14 de agosto del 2001, después de que el ejército zapatista llega a la Ciudad de México y logra el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas que se plasma en el artículo 2 de la Constitución, que se reconoce que México es un país multicultural y plurilingüe, se establece en el párrafo tercero, el artículo primero, la cláusula antidiscriminatoria que va a ser retomada como ley reglamentaria, como ley tutelar de esta cláusula antidiscriminatoria por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 11 de junio del 2003, que crea en abril del 2004 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se reforma el 20 de marzo del 2014 y que establece desde su creación el 11 de junio del 2003 y reafirma el 20 de marzo del 2014 en el párrafo tercero del artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de la discriminación por preferencia sexual. Aquí sí por preferencia sexual. Y con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 que constitucionaliza los derechos humanos y que establece que los tratados de derechos humanos tienen el mismo valor que la Constitución por regirse por el principio pro hominem pro persona, que busca que se aplique en el caso de una violación de derechos humanos aquella ley, aquel estándar que mayormente proteja los derechos humanos. En el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución, desde el 10 de junio de 2011, se incluye la prohibición de la discriminación por preferencia sexual. Así hemos logrado en México, y particularmente en la Ciudad de México, una serie de avances, una serie de logros, como es el caso de el reconocimiento del matrimonio igualitario, que actualmente se reconoce en 19 estados de la República, inicialmente en la Ciudad de México en diciembre del 2009, empieza a aplicarse en marzo del 2010, e igualmente el caso del reconocimiento de la identidad de la personalidad jurídica de las personas trans. Actualmente en México se reconoce en 9 estados, esto empieza el 29 de agosto del 2008 en la Ciudad de México, con un trámite, con un procedimiento especial ante el Tribunal de lo Civil. Un avance mayor se da el 13 de noviembre del 2014, cuando se hace una reforma a la ley para que el Código Civil, para que sea un trámite meramente administrativo, y lo tenemos ya en 9 estados de la República. Hay que señalar también las sendas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia del 2015 en materia de matrimonio igualitario, que establece que aquellas constituciones que señalen, que establezcan que el matrimonio es entre hombre y mujer o tiene como fin la reproducción, son inconstitucionales, aunque no obligan a los estados a que reformen sus legislaciones. Y en 2019, el que la resolución de la Suprema Corte de Justicia establece
que la identidad y expresión de género son un derecho de las personas, aunque tampoco obliga a que los estados reformen sus leyes. De ahí que es necesario que se haga estas reformas en las legislaciones estatales, lo cual se considera que podrá lograrse si se consigue una reforma en el Código Único de Procedimientos Civiles para que se reconozca el matrimonio igualitario y se reconozca la personalidad jurídica de la identidad de género de las personas trans. También en diciembre de 2018 se hacen modificaciones legislativas para que se reconozca la seguridad social de las personas, de los matrimonios igualitarios para los cónyuges y los concúbinos y las concúbinas en los dos sistemas de seguridad social más importantes de México, que es el IMSS y el ISSSTE. Igualmente señalar que en 2009 se hace una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para introducir por primera vez los crímenes de odio o los crímenes de odio que incluyan la orientación sexual. También señalar que esto ya se ha venido logrando reformándose 12 códigos penales de las entidades de la República, así como que hoy tengamos 30 constituciones estatales en las cuales se establece una cláusula antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual. También señalar que en 2009 en la Ciudad de México se genera el primer programa para las personas trans en la Clínica Condesa, hoy con tus sedes en la Clínica Condesa de la Colonia Condesa de Iztapalapa, que es la única clínica pública en la Ciudad de México que tiene un programa de atención para las personas trans. También vale la pena señalar que hoy hay 5 protocolos en el país que tienen que ver con la orientación sexual, identidad y expresión de género para quienes hacen la procuración de justicia, para quienes se encargan de la seguridad pública, en materia de salud, que garantiza la protección del acceso a la salud para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, con guías de atención a la salud de las personas trans e intersexuales. Vale también la pena señalar que en la Ciudad de México se estableció en la administración local pasada, el 23 de noviembre, como el día, digamos, amistoso de la ciudad con las personas LGBT, lo cual se realiza en diferentes partes del mundo. El movimiento y el orgullo LGBT ha sido una parte fundamental en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, el avance que hemos logrado y los pendientes que tenemos, por ejemplo, como se estableció el pasado, quiero señalar también muy importante que el 17 de mayo del año pasado, en Palacio Nacional, se emitió la efeméride que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que reconoce al 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, y este año, 2020, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emitió, digamos, un documento de 8 puntos, un pronunciamiento de 8 puntos, entre los cuales se establece la necesidad de reforzar el combate contra la discriminación de las personas de la diversidad sexual de género, de características sexuales, también su acceso al trabajo, a la educación, a la salud, y también el combate al bullying que se da en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, que se conoce como mobbing. También es importante señalar que hay pendientes. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos pendiente el reconocimiento de la identidad jurídica de las infancias trans, al cual se ha empujado muchísimo en la Ciudad de México. Compañero Temístocles Villanueva, diputado del Congreso de la Ciudad de México, y que por presiones de la derecha religiosa, política y empresarial se ha frenado, pero que es importante que se logre en la medida en que no se trata de tratamientos médicos, sino simplemente que se reconozca esa identidad jurídica para combatir la discriminación y posibilitar que la infancia que define por sí misma su identidad de género no sufre el bullying en la escuela, en el medio comunitario. No se trata de tratamientos médicos, no se trata de tratamientos hormonales ni de cirugías. Esto hay que dejarlo muy en claro. Por otro lado, decíamos, nos falta que a nivel federal se reforme el Código Civil
para el reconocimiento del matrimonio igualitario, de la identidad jurídica de la identidad de género de las personas trans, lo cual podría lograrse con esta reforma al Código Único de Procedimientos Civiles, que lleva a la homologación de los correspondientes en los estados. Nos falta también avanzar en los códigos penales de aquellos estados que no tienen esta tipificación del crimen por odio. Y esto es importante porque vale decir que del 2012 al 2018 fueron asesinadas 473 personas, pero que el año pasado solamente fueron asesinadas 117 personas de nuestras poblaciones LGBT, lo que significa que el año pasado fue el año con el mayor número de asesinatos de personas LGBTIQPA en toda la década pasada. Y esto a partir del registro que de manera muy importante letra S ha venido llevando desde hace años, porque apenas la CNDH reporta en su informe final el anterior presidente, el anterior Guzmán, en junio del 2019, apenas 15 ministerios públicos de los estados reportaron crímenes de odio contra las poblaciones LGBTQPA+, por lo cual hay que avanzar en ello. Finalmente quiero decir que esta marcha del orgullo enfrenta retos importantes, como es los retos que plasma la derecha religiosa, la derecha política, la derecha empresarial, como la que representa el Frente Nacional por la Familia Monogámica Heterosexual, también grupos, digamos, de supremacismo sexual, grupos fanáticos religiosos que se oponen a nuestros derechos, pero también enfrenta los retos de la comercialización, de que nos conviertan en un producto de consumo, de la institucionalización en que nos sometan a otros intereses políticos, de ahí que ha surgido desde el 2006 en España y se ha replicado en otros países, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en México, lo que llamamos el orgullo crítico. El orgullo crítico que busca recuperar el espíritu político de revuelta del Stonewalling para oponernos a el mercado rosa, oponernos a la comercialización, al consumismo, a que se usen nuestras demandas, nuestras banderas, a la despolitización, al control político que se quiera hacer de nuestras demandas, y que nos oponemos tanto al pinkwashing como a la homonorma y al homonacionalismo que busquen ocultar, busquen utilizar el discurso LGBT y feminista para imponer derechos fuera de la ciudadanía LGBT. Por eso es que llamamos desde el orgullo crítico, que en México hemos celebrado desde el 2016 con 2 contramarchas, marchas independientes, y este año con una serie de acciones virtuales que empezamos el sábado 20 de abril y concluimos el miércoles 1 de julio, a siempre defender a ultranza la autonomía e independencia de las personas, los grupos y las organizaciones LGBTQPA de cualquier otro interés, para mantener siempre nuestro ánimo de protesta y de rebeldía, y que lo seguiremos impulsando. Muchas gracias. Y la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTQPA más continúa. Muchas gracias.